cómo pasamos de gastar unos cuantos cientos de dólares en una PC a gastar precios completamente locos por componentes básicos. Hoy te enseñaré la realidad de armar una PC hace más de 5 años atrás y la gran diferencia de precios. Era durante la pandemia donde nadie se esperaba que dentro de un lapso de meses armar una PC sería totalmente diferente. Y es que, desde entonces, los precios de ciertos componentes han ido cambiando, pero no solo sus precios, sino los mismos componentes, ya que desde el año 2020 han salido muchísimos componentes nuevos. Empezando por el tema de los procesadores, en 2020 el Ryzen 9 5950X, que era uno de los procesadores de consumo más potentes del mercado, tenía un precio de lanzamiento de $799, mientras que el tope de gama actual de AMD puede alcanzar los $899. Es decir, incluso comparando los procesadores insignia de cada época, hoy tenemos que pagar alrededor de $100 más para acceder a la gama más alta. Y aunque los procesadores actuales ofrecen mejoras enormes en rendimiento, eficiencia y tecnologías como la 3DV Cache, también es cierto que la gama alta se ha vuelto más cara, y si hablamos de la RAM, acá también hay una diferencia bastante grande. En 2020, para una PC gaming, lo más común era ir por 16 GB de RAM DDR4, normalmente en un kit de 2 módulos de 8 GB a unos 3200 MHz. Y lo mejor de todo es que no era algo especialmente caro. Dependiendo de la marca y del momento, un kit así podía costar alrededor de $60 a $100. Ahora, en 2026, la situación es bastante diferente. Las plataformas nuevas utilizan de R5 y una configuración de 32 GB, normalmente 2 módulos de 16 GB a unos 6000 MHz, se ha convertido en una opción mucho más interesante para una PCE de gama media o alta. El problema es que la RAM actualmente puede ser bastante más cara que hace unos años, así que aunque hoy tenemos el doble de capacidad y velocidades muchísimo mayores, dependiendo del momento y del mercado, la RAM puede terminar llevándose una parte considerablemente mayor del presupuesto. Y probablemente uno de los componentes que más cambió entre 2020 y la actualidad fueron las tarjetas gráficas. En 2020 acababa de llegar la generación RTX 30 de Nvidia. La RTX 3080, por ejemplo, se lanzó con un precio recomendado de $699, mientras que la RTX 3070 partía de $499. Sobre el papel, parecía que por fin estábamos entrando en una generación con una relación precio-rendimiento increíble. Pero entonces llegó uno de los mayores problemas del mercado de PC, la escasez de tarjetas gráficas impulsada por una combinación de demanda de jugadores, problemas de suministro y, especialmente, la minería de criptomonedas. Conseguir una GPU a su precio recomendado se volvió extremadamente difícil y muchas tarjetas terminaron vendiéndose por precios muchísimo más altos. La minería de Ethereum fue especialmente importante en este problema, porque utilizaba GPUs para realizar el trabajo necesario para asegurar la red. Sin embargo, esto cambió en septiembre de 2022, cuando Ethereum pasó de Proof of Work a Proof of Stake y la minería dejó de ser posible en esa red. Pero si pensabas que eso significaba que las tarjetas gráficas volverían a ser baratas para siempre, resulta que apareció otro problema: la inteligencia artificial. Actualmente las GPUs también tienen una enorme demanda fuera de los videojuegos, especialmente para cargas de trabajo de inteligencia artificial, y eso está afectando al mercado de consumo. En 2026 hemos vuelto a ver aumentos importantes de precios en varias tarjetas gráficas, con factores como la demanda relacionada con IA y el aumento del precio de la memoria RAM presionando los precios. Y para ponerlo en perspectiva, en 2020 la tarjeta gráfica más potente de la generación era la RTX 3090, que llegaba con 24 GB de R6X y un precio de lanzamiento de $1499. Hoy la RTX 5090 ocupa ese lugar como la GeForce más potente, con 32 GB de GDDR7, pero su precio de lanzamiento subió hasta los $1999. Es decir, en apenas unos años pasamos de una GPU tope de gama de $1499 a una de casi $2000, mientras que también aumentaron considerablemente el rendimiento, la memoria y las capacidades de inteligencia artificial. Y esto demuestra que,
Aunque las tarjetas gráficas actuales son muchísimo más potentes, la gama alta también se ha vuelto bastante más cara y otro componente que ha cambiado bastante es el almacenamiento. En 2020 todavía era bastante común combinar un SSD de 500 GB o 1 TB para el sistema y los juegos con un H de mayor capacidad para guardar archivos. Los SSD SATA eran bastante populares, aunque los NVMe PCIe 3.0 ya se estaban convirtiendo en una opción cada vez más común. Actualmente, los SSD NVMe prácticamente se han convertido en el estándar para una PC nueva. Ya no es raro encontrar unidades de 1 TB o 2 TB y las generaciones más recientes utilizan PCIe 4.0 e incluso PCIe 5.0, alcanzando velocidades de lectura de varios gigabytes por segundo. Y lo interesante es que el precio por gigabyte ha bajado muchísimo comparado con 2020. Por el precio que antes podías pagar por un SS de relativamente pequeño, hoy puedes conseguir bastante más capacidad. Además, los juegos modernos ocupan cada vez más espacio, por lo que tener 1 TB como almacenamiento principal ya se ha vuelto mucho más razonable que hace unos años. Otro componente que muchas veces se pasa por alto al armar una PC es la fuente de poder. En 2020, una fuente de buena calidad de unos 650 a 750 watts con certificación 80 Plus Gold era más que suficiente para la mayoría de PCs gaming, incluso con tarjetas gráficas bastante potentes. Las fuentes de gama alta ya ofrecían una excelente eficiencia y protecciones eléctricas, aunque obviamente tenían precios bastante elevados. En la gama más alta de aquella época encontrábamos fuentes como la Corsair AX1600i, una auténtica bestia de 1600 vatios con certificación 80 Plus Titanium y un precio de lanzamiento de alrededor de $450. Además, ya contaba con protecciones como OCP, OVP, UVP, SCP, OTP y OPP. Actualmente las fuentes de gama alta han evolucionado principalmente para adaptarse a las GPUs modernas. Los modelos nuevos incorporan estándares como ATX 3.1 y PCIe 5.1, además de conectores 12 voltios 2x6 diseñados para las tarjetas gráficas actuales. También es común encontrar fuentes Gold, Platinum y Titanium con excelente regulación de voltaje y garantías de 10 años. Y las protecciones siguen siendo fundamentales. Una buena fuente moderna puede incluir OCP, que protege contra sobrecorriente, OVP contra sobretensión, UVP contra voltaje demasiado bajo, OPP contra exceso de potencia, SCP contra cortocircuitos y OTP contra temperaturas excesivas. Estas protecciones no son algo nuevo de 2026. Las fuentes premium de 2020 ya podían incluirlas, pero actualmente se han convertido en una característica mucho más esperada, incluso en fuentes de gama media y alta. Así que, a diferencia de las tarjetas gráficas o la RAM, donde los precios han sufrido cambios enormes, las fuentes de poder han evolucionado más por compatibilidad y seguridad que por una revolución en su función básica. En 2020, una buena fuente Gold ya podía proteger perfectamente tu PC. En 2026 simplemente tenemos estándares más modernos para manejar el enorme consumo y los picos de potencia de las GPUs actuales. Después de comparar todos estos componentes, queda bastante claro que armar una PC en 2026 es muy diferente a hacerlo en 2020. Actualmente tenemos procesadores mucho más potentes y eficientes, tarjetas gráficas con tecnologías muchísimo más avanzadas, memorias de DDR5 más rápidas, SSD NVMe con velocidades que hace unos años parecían absurdas y fuentes de poder preparadas para manejar tarjetas gráficas cada vez más potentes. En términos de tecnología, realmente estamos en un punto mucho mejor. Por el mismo tipo de componente podemos conseguir mucho más rendimiento y muchas más funciones que hace 6 años. Pero hay un problema, que los componentes sean mejores no significa que armar una PC sea más barato. En 2020 tuvimos problemas enormes con las tarjetas gráficas debido a la escasez y la minería de criptomonedas. Después llegaron otros factores como la inflación, los problemas de suministro y actualmente la enorme demanda de hardware relacionada con la inteligencia artificial. Las tarjetas gráficas de gama alta son más caras
la memoria RAM está atravesando aumentos importantes de precio y algunos componentes que antes eran relativamente baratos ahora pueden representar una parte mucho mayor del presupuesto. Entonces, aunque una PC de 2026 es objetivamente mucho más potente y avanzada que una PC de 2020, también se ha vuelto más complicado conseguir esa potencia a un buen precio. Y creo que esa es la parte más curiosa de toda esta comparación. La tecnología ha avanzado muchísimo, pero armar una PC no necesariamente se ha vuelto más fácil ni más barato. En 2020 podías tener que lidiar con la minería y la escasez de GPUs. En 2026 tenemos que lidiar con la demanda de IA, el aumento de la memoria y unos componentes de gama alta cada vez más caros. Así que sí, tenemos mejores PCs que nunca, pero conseguir una buena PC por un buen precio sigue siendo todo un desafío. Así que en conclusión, hemos mejorado mucho, pero antes armar una PC era más rentable, al menos para videojuegos básicos. Dime tú cuando armaste tu primera PC y cuánto te costó, sin nada más que decir soy Rani y bye.